La ministración de la palabra de hoy se llama así: tiempo de transición. Apunte la fecha de hoy, porque hoy es el último día del mes de agosto. Y en el mes del septiembre entramos al Rosh Hashanah, cabeza de año, el nuevo año hebreo judío en el calendario de Dios. Recuérdese que nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, pero que lo que está en la Biblia y el Señor se rige por el calendario hebreo. Amén. Y en el mes de septiembre entramos al cabeza de año, al Rosh Hashanah. Así que declare conmigo y diga así: tiempo de transición para mi vida. Es que ya el Señor está comenzando una transición. Entiende que llegue diciembre, que tú no tienes que esperar a que llegue diciembre y se acabe el 2022 para entrar en el 2023 y recibir algo nuevo. Es que ya lo puedes comenzar a recibir desde hoy, que es el último día. Y entramos en septiembre, en la víspera del nuevo año hebreo judío. Te estoy transicionando, te dice el Señor. Ahora vamos a desarrollar aquí este tema. Transición es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar. Vamos a volver a leer. La transición es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro muy distinto del anterior. Representa un cambio de estado a otros. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Te está pasando de un estado al que tú has estado viviendo a uno distinto que tú no conoces. Eso es una transición. Ahora, ojo con esto. Existe un proceso, escuche esto. Quiero que escuche muy bien. Existe un proceso de transición que permite que se desarrolle el carácter divino en nuestras vidas. Existe un proceso de transición que permite que se desarrolle el carácter divino en nuestras vidas. No podrás pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de conquistador sin atravesar por este proceso. No podrás pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de una persona que conquista sin atravesar por este proceso. La fe es algo que Dios va formando en ti. Hay niveles de fe para recibir un milagro. No es que yo digo sola, es como un termómetro que tiene 35, 36, 37 hasta el 42, ¿cierto? Pues así mismo Dios mide los niveles de fe, porque no todos los milagros para recibir son iguales, los diferentes niveles de fe que hay. ¿Cómo yo te compruebo esto? Por la palabra. Te voy a dar 2 o 3 casos muy rápidamente. El primero, ¿por qué es cuando Pedro va a caminar sobre las aguas, se sale de la barca, pone su pie en fuera de la barca y va a caminar y comienza a caminar en lo sobrenatural? ¿Por qué es que él se cae? Por el desenfoque, pero también porque su termómetro de la fe no se disparó hasta arriba, hasta el nivel que necesitaba tener de fe para mantenerse sobre las aguas. Ojo, ¿lo llamó Jesús o no? Le dijo, ven Pedro, pero si cuando Dios te está diciendo, hecho está, consumado es, tú no alcanzas el nivel de fe que se requiere para ese milagro, tú vas a caer y te vas a hundir. Pero te tengo buena noticia. Ahí le vas a volver a decir al Señor, sálvame. Él te va a levantar. Y Pedro regresó caminando
de regreso a la barca, caminando sobre las aguas. No fue que Jesús lo transportó y lo puso ahí en la barca como una vergüenza que no había podido volverse a levantar y caminar en lo sobrenatural. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Pedro estaba caminando bien, su termómetro de la fe se estaba disparando, pero cuando tu termómetro de la fe, cuando Jesús te dice, hecho está, óyeme, hecho está, consumado es, pero ven, camina hacia mí. Cuando Jesús te dice eso, lo primero que va a venir, ¿quién va a ser? El perseguidor, el hurtador, el ladrón, el padre de mentira, y te va a empezar a desenfocar. Y si tú haces así, te vas a caer y no vas a poder alcanzar ese nivel de fe que se requiere para recibir tal milagro o alcanzar ver la manifestación de la promesa de la palabra que Dios ha dado en tu vida. Hay una transición, hay un lapso de tiempo que se camina en esas aguas de lo sobrenatural y el termómetro de la fe se va disparando, no pasa de un día para otro. Y ahí obtienes el milagro o la manifestación de la promesa. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Le hace sentido lo que estoy diciendo? A Pedro le llegó el termómetro hasta el 38. Cuando ya estaba casi llegando al 41, Satanás lo desenfocó. ¡Fum! Y se cayó. ¿Tú crees que el Dios que te dice, que le dijo a Pedro, ven, lo iba a hacer que él se hundiera, que las aguas lo hundieran? Claro que no. Entonces, ¿tú crees que el Dios que te dijo, hecho está, consumado es? ¿Tú crees que el Dios que te ha dado esa palabra directamente a tu vida o directamente a tu situación o a tu hijo, tú crees que por el camino va a cambiar de parecer? No. Lo que pasa es que tu termómetro de la fe se va a ir aumentando y aumentando. Y cuando el oponente venga, si él logró desenfocarte, te vas a caer. Otro ejemplo del milagro, del termómetro de la fe que hay que tener para recibir un milagro, fue la mujer del flujo de sangre. Pregunto, si la Biblia habla que Jesús a todo, solamente escuche esto. Si la Biblia habla, quiero que todos presten mucha atención. Si la Biblia habla que Jesús todo lo conoce, que Dios todo lo conoce, todo lo sabe, que no existieran libros en el mundo para escribir todo lo que Cristo hizo. Y el libro de Lucas, Mateo, todos hablan que por donde quiera que Jesús pasaba, le traían a todos los enfermos y a todos los sanaban. ¿Cómo tú me explicas a mí esto? Que la mujer del flujo de sangre, Cristo sabía que estaba en la multitud. Él sabía todo lo que ella estaba haciendo y él siguió caminando. Una mujer que padecía de flujo de sangre era desechada y era considerada inmunda en ese tiempo. La mujer no se podía acercar a un sacerdote y no podía estar en medio de las personas. Era como si tuviera una lepra que contagiaba. Y ella dijo, yo estoy dispuesta a lo que sea. Si ella se metía entre la gente y alguien la reconocía o la descubría, la muerte que llevaba era apiedrada por haber desobedecido las leyes que habían en ese tiempo terrenales. Y ella dijo, yo solo sé que si yo logro tocar el manto, había un termómetro, un nivel de fe. Si yo logro tocar el manto, yo seré sana. Ella había gastado todo el dinero que tenía. Ella no tenía esperanza de nada. Había ido a brujos, a doctores. Y esa mujer se enfocó. Mientras ella caminaba entre la gente, entre la multitud, imagínate, Cristo estaba caminando, pero Cristo sabía que ella venía. Cristo sabía todo lo que ella tenía que pasar. ¿Estaba desafiando la muerte? Porque si la descubrían le daban muerte con piedras. Y estaba entre miles y miles de personas que se empujaban uno a los otros porque todos querían tocar a Jesús. Mire qué desafío tan grande. Usted ha visto una multitud. ¿Cómo tú atraviesas toda esa multitud para llegar a donde está Jesús? Es un desafío. La gente empujándote, la gente, todo el mundo quiere correr y quiere tocarlo. Pero el termómetro de la fe de ella alcanzó
atravesar y desafiar todo lo que estaba enfrente de ella. Desafiar la muerte, desafiar a las personas que empujaban, que gritaban, que no la dejaban pasar. Ella desafió todo porque el enfoque de ella solamente estaba en una sola palabra. Si yo lo toco, me salva. Y ella fue tan más allá que ni tan siquiera dijo, me sana. Dijo, me salva. ¿Cómo así que me salva? Pero si Cristo no había ido a la cruz. ¿Cómo así que me salva si lo que ella necesitaba era una sanidad? Es que la tipa vio a Jesús y se le reveló. Y todavía no había cruzado palabra con él. Y lo tenía a una distancia muy lejos, pero ella sabía que tenía un camino por delante que correr. Y que cuando ella terminara de correr ese camino, el enfoque de ella solamente estaba en que iba a tocar el manto y iba a ser salva. Cada uno de ustedes, cuando Dios le da una palabra y cuando Dios le da la promesa de su hijo, de su hija, cualquiera que sea el área, tiene ese caminito desafiante que caminar. Pero si tu enfoque está en Cristo, tú lo vas a alcanzar. Primero tienes que mirar con los ojos de la fe como miró esta mujer. Y luego traerás a la manifestación lo que miraste en lo oculto con los ojos de la fe. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros lo primero que hacemos es mirar con los ojos de la realidad. Y así no vas a alcanzar nada. Porque el desenfoque del enemigo en tu vida va a ser total. Entonces, había niveles de fe para alcanzar esto. No, la mujer del flujo de sangre lo alcanza, pero Pedro no lo alcanzó y se hundió. Y tuvo que volver Jesús a extenderle la mano y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo que me hace pensar a mí que él no tuvo la fe que se requería para mantenerse sobre las aguas. No tuvo la fe que se requería para ver eso sobrenatural en su vida, que era caminar sobre las aguas. Pero la mujer del flujo de sangre sí tuvo esa fe y alcanzó el termómetro y lo disparó hasta el 42 y lo tocó. Y cuando Jesús dijo, espérate que alguien me tocó, es que Dios sabe cuando tú lo tocas. Es que hay mujeres que tocan a Jesús y Jesús no se le puede esconder. Mira, Dios, tú me manifiestas la sanidad de mi hijo porque me la manifiesta. Es que hay mujeres que le sacan a Dios el milagro y la gente, ay, oh, tranquila, que la sangre de Cristo, ya Dios lo hizo todo. En serio, si usted no pelea, usted no va a ver nada, porque hay un opositor frente a usted. Jesús dijo, espérate, que alguien me tocó. ¿Sabe lo que pasa? Cuando tú vienes aquí y Cristo te dijo, fulanita, menganito, tu hijo es sano. Esta es la palabra que te doy a tu vida. Eres sano de esa enfermedad también. Tu matrimonio va a ser restaurado. Tu finanza, tu ministerio. Te entrego esto, te entrego lo otro. ¿Sabe? Te voy a explicar algo. Cuando Dios hace eso, usted va a tener que empezar a creer de adentro para afuera. Y usted va a comenzar a ver a su hijo o a su hija o a la situación y usted va a declarar lo que Dios le dijo con sus ojos cerrados. Y usted, a través de la fe, esto funciona así, lo trae a la manifestación aquí. ¿Cómo esa mujer trajo algo a la manifestación que Cristo no había hecho? Explíqueme. ¿Por qué ella le sacó salvación cuando Cristo no había ido a la cruz? Explíqueme. Entonces, hay algo que yo tengo que hacer para traer a la manifestación, aunque ya Dios me haya dado la palabra, porque eso es lo que va a formar mi carácter. Eso es lo que me va a hacer que la transición de Dios en mi vida sea manifiesta, sea hecha. Y ella tocó y dijo, Jesús, espérate que poder ha salido de mí. Y le dicen los discípulos, maestro, usted ve que los discípulos no tenían revelación como usted se cree. Fue un caminar. Usted me dice que lo han tocado y poder ha salido de usted, pero usted no ve que más de 20,000 personas lo están tocando y lo están empujando. Y usted dice que alguien lo tocó. Pues cállate, Pedro. Cállate, que tú no sabes que la que me tocó me sacó algo que todavía yo no he manifestado. A esto familiar. Es que Dios me dijo a mí, sácame lo que todavía yo no he manifestado. Sácame la sanidad del autismo de tu hijo, porque todavía nadie se ha atrevido a sacarla. Y yo dije, ¿cómo? Espérate. Y eso nada más lo puede sacar por medio de la fe. Cristo me dio la palabra,
Pero a mí me tocaba ahora creer en ella y traerla a la existencia, como la trajo la mujer del flujo de sangre. Pero ¿qué me dices de la mujer filocenicia que tenía una hija endemoniada en la casa y se hartó? Cananea, no era hebrea. Y vino y Jesús le dijo perra y no se ofendió y ella persistió, insistió hasta que lo logró. Y le dijo Jesús, mujer, tu fe te ha salvado. Ella estaba a días de camino de su casa y en el preciso momento, cuando ella tocó, insistió y no importó lo que Cristo le dijo, eso es una demostración de fe. Ella estando hablando con Jesús y al mismo momento su hijo ya estaba siendo sano. Tú estás aquí escuchando lo que Dios te está diciendo. Y si tú estás creyendo, el milagro de sanidad está pasando. Pero hay un camino de regreso. Había un camino de regreso de ella a casa para ella ver ese milagro manifestado. Había que creer que Cristo ya lo había hecho, como lo hizo con el criado del centurión, que no solamente estaba enfermo en una silla de rueda, sino que estaba atado por un espíritu también. Entonces, usted ve que hay diferentes niveles de fe, pero ¿qué me dices de la hija de Abraham que Jesús encontró en el templo, fuera del templo, y que llevaba 18 años esperando y que vivía así? ¿Usted sabe lo que es vivir 18 años de tu vida así? ¿Qué me dices de ella? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? Mujer, eres libre de tu azote. Cristo no sabía que ella llevaba 18 años esperando por esa sanidad. ¿Qué fue lo que tuvo la mujer? Persistencia, determinación y constancia. Proverbios 2:10 dice así: porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. ¿Cómo entra la sabiduría a tu corazón y el conocimiento estará contigo? A través de este tiempo de transición que el Señor está haciendo en ti. Dios te está transicionando. Dios te está pasando de una manera de ser a otra que tú no conoces. Ezequiel 3:9: y haré inquebrantable como el diamante. Esto es una transición en tu vida. Y haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Alguna vez algo pudo mover a Jesús? No. Y Cristo quiere que tú seas como Él. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No tengas miedo ni te asustes. No tengas miedo por esta transición que Dios está haciendo en tu vida. Y hay personas que ya llevan meses desde que están aquí en esta iglesia que Dios lo está transicionando. Y Dios dice, no te desanimes, no te desenfoques, no tengas miedo. Es una transición. Significado de inquebrantable, es algo que no se puede romper porque está firme y sólido. ¿Cómo usted cree que Dios forma la solidez y la firmeza en ti? Si no es a través del proceso de la transición. El que persiste sin quebranto o no puede quebrantarse. Ese significado de inquebrantable también. Ahora, significado de inconmovible, que no se puede conmover o alterar. ¿Alguna vez viste a Jesús o viste a los discípulos después que fueron enviados y que fueron impartidos, recibieron el poder de lo alto? ¿Alguna vez viste a los discípulos luego de haber sido transicionados y luego de haber sido enviados? ¿Alguna vez viste a Jesús que se conmovió o alteró? Ni tan siquiera cuando fue llevado como oveja al matadero. ¿No lo viste alterado? Nada lo pudo mover del lugar por el que él tenía que ser transicionado para poder llegar a sentarse en el trono de Dios y haber cumplido con su asignación. Ahora escuche esto.
de Pedro 1, 6, 7. Dice así: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Aleluya. Escuche. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Aleluya! El diamante es un carbón. Escuche esto. ¿Por qué usted se piensa que Dios nos compara con él? Porque ¿cómo es formado esa piedra preciosa del diamante? ¿Alguna vez lo ha investigado? Tranquilo que se lo voy a decir ahora. El diamante es un carbón. ¿Diera algo alguien por un carbón negro que mancha? Ay, Dios mío. Es que así estábamos tú y yo por el pecado, pero que Dios sabía que había un diamante, que hay un diamante dentro de nosotros. Y al pasarte, al transicionarte, lo único que hace es sacar ese diamante que brilla, ese diamante que tienes dentro. Pero tú no podrás brillar y no podrás ser inquebrantable. No podrás ser inquebrantable si tú no permites que haya esa transición en ti. ¿Sabes por qué muchos no pueden brillar y no se le sale? Y no, las personas no pueden ver y Dios no puede sacar el diamante que hay dentro porque no soportan el momento de transición. Y se siguen mostrando con una cara de víctima y de lástima y de mediocridad espiritual que deshonran el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque son como carbones que tienen un diamante adentro, pero no permiten que Dios los sumerja y que los haga bogar mar adentro para sacarle el diamante que tiene adentro. ¿Cómo usted cree que ese carbón negro desaparece y viene esta piedra preciosa? El diamante es un carbón. En la palabra griego se dice adamás. Invencible o inalterable. Mira el significado de esta palabra de diamante, que en griego, en el original griego se escribe adamás. Es invencible o inalterable. Eso es lo que te está formando Dios a ti, que seas invencible, que nadie, ningún demonio, ningún principado, ni el mismo diablo te pueda vencer, porque ya Cristo venció por ti y te ha dado la victoria, y que seas inalterable ante las situaciones de presión que te tienes que enfrentar. Es la piedra preciosa por excelencia. Los diamantes tardan en formarse entre 1,000 y 3,000 millones de años para que sean auténticos. Y tú le dices a Dios que cuándo va a terminar la formación en ti, que lleva mucho tiempo. Los diamantes se tardan en formarse desde 1,000 hasta 3,000 millones de años para que sean auténticos, para que puedan transformarse en una piedra preciosa. Pero mira cómo se forman. Se forman en condiciones de presión alta y temperatura alta y a profundidades de entre 140 a 190 kilómetros. De ahí sale su gran valor. ¿Qué dice el Salmo 139, 15b?
Sabes que cuando Dios te está transicionando, cuando Dios te está procesando, cuando te está pasando por el desierto, tú te encuentras en el mismo estado que relata el salmista en el Salmo 139, 15b. Y entretejido en lo más profundo de la tierra, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. No digas, Señor, los que yo creía que eran mis amigos me han dejado solo en este proceso. Cuando me divorcié me criticaron. Cuando mis hijos se empezaron a tener rebeldía o les dio esta enfermedad de autismo u otro tipo de situaciones, o me vino esta enfermedad, la gente me empezaron a señalar y a juzgar, a criticar que qué había hecho mal o por qué me había venido tal mal a mi vida o a mis hijos, por qué había caído en esta bancarrota, en este fracaso, en esta enfermedad, en esta situación. No, lo que pasa es que Dios te lo quitó del camino. Es que Dios quería que llevarte a esa profundidad, donde solo están tú y Él. Todo tiene su tiempo debajo del cielo y hay tiempo para todo. El diamante es la piedra preciosa, más dura y que no se desgasta con el paso del tiempo. ¿Acaso no dice Pablo que aunque este cuerpo por fuera se vaya desgastando, mi espíritu se va vivificando y tiene vida? El diamante es la piedra preciosa más dura y que no se desgasta con el paso del tiempo. Es la piedra preciosa más pura, blanca y brillante, ya que su estructura cristalina tiene pocas impurezas, le otorga una gran transparencia y tiene una increíble capacidad para expresar luz. ¿Qué dice Mateo 5:14? Vosotros sois la luz de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. Enséñale a tus hijos a hacer luz en medio de las tinieblas. Jeremías 15:19 dice el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Regresar a Cristo no es algo físico. Muchas personas están en el lugar donde está Jesús, pero están físicamente, no de corazón, no de alma, no de mente. No están rendidos a Dios. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocera, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Dios te ha llamado para vencer, no para ser vencido por el mal. Dios te ha llamado para influenciar sobre las tinieblas, sobre personas que están en tinieblas y traerla a la luz. Dios no te ha llamado para que ellos te venzan a ti con mentira y te digan lo que Dios te dijo, eso no es así. Es que mira tu realidad. Tu realidad, la que tus ojos ven, no es la verdad de Dios. La verdad de Dios es la palabra que Dios te ha dicho. A Jacob se le olvidó el sueño que su propio hijo le había contado. Donde los magojos se inclinaban delante de él, los de sus hermanos, donde las estrellas se inclinaban delante de él. ¿No será que te estás olvidando de la palabra de la promesa que Dios te dio? Porque estás en espera de hace unos años. ¿No será que se te ha olvidado? Jacob sufrió por 22 años creyendo que su hijo estaba muerto. ¿No había venido de Dios el sueño? 100%. Pero ante la realidad de ver una túnica empapada en sangre y de una mentira de sus otros hijos, Jacob sufrió por algo que no era verdad. ¿Hasta cuándo, te dice el Señor, vas a estar sufriendo por tu hijo, por ese diagnóstico que ya yo clavé en la cruz y que ya yo te hablé? ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo por esa situación que ya yo te di una palabra
¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en tu ministerio? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a creer lo que yo te he mostrado en sueño, lo que yo te he hablado aquí, la palabra, la promesa que yo te he dado? ¿Cuándo la vas a creer? Y vas a esperar con paciencia hasta que la veas manifestada y hayas alcanzado en tu caminar ese nivel de fe que se requiere en el termómetro mientras yo te voy transicionando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le vas a hacer caso a Satanás? Porque veas a tu hijo o a tus hijos andando en malos pasos o con rebeldía, o los veas haciendo cosas que te quieren avergonzar o te quieren traer culpabilidad. ¿Hasta cuándo le vas a tener miedo al enemigo si toma la boca de tu hijo y dice alguna palabra que no procede de mí? ¿Por qué no lo enfrentas con mi espíritu, con mi poder? ¿Por qué no mandas a callar a las tinieblas? ¿Por qué no te levantas como la guerrera y el guerrero que eres? Porque un proceso que está pasando en tu vida de transición no anula tu conquista. Sigue conquistando, te dice el Señor, pero tendrá que haber un cambio de mentalidad en ti. Sigue conquistando y no te detengas. Manda a callar a las tinieblas y que ellas no te manden a callar a ti. Y no te tiren depresiva y depresivo. No te roben tu paz. Hay cosas que están en tu control, pero hay otras que no. Lo que no está en tu control, despójate. Despójate de esa mochila pesada, dice en el libro de los Hebreos. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia para que puedas correr con paciencia la carrera de la fe. Te pones mochila y quieres caminar con Jesús cargando cosas que tú no tienes el control, que solamente te toca caminar como Abraham por fe. Despójate de ese peso, de esa mochila que tú no tienes el control y del pecado que te asedia, del pecado que te persigue. Estás en una transición y cuando se está en una transición, se está en lo oculto, siendo transicionado por Dios. Enfócate, determínate a creer como la mujer sirofenicia, cualquiera que sea el área de tu vida que estés esperando el cumplimiento de algo. Determínate a creer como la mujer sirofenicia, determínate a creer como la mujer del flujo de sangre. Y si tú estás como Pedro, que estabas caminando y creyendo, y algo te distrajo y te caíste, hoy es el día para que te vuelvas a levantar. Hoy es el día para que vuelvas a creer que hay una oportunidad de Dios para tu vida y que no vas a regresar en vergüenza, sino que regresarás caminando en el cumplimiento de la promesa de la palabra que Dios te ha dado. Recuérdate que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo que sanó cuando vino a la tierra, y el mismo que venció, el mismo que libertó a los demoniados cananeros, el mismo que devolvió a la vista, el mismo que hizo tantas cosas que no existen libros del mundo para escribirlo, el mismo que resucitó a Lázaro, es el mismo que te habla aquí. Es el mismo que te ha entregado una palabra, una promesa y que te ha dicho, camina, conquista. No te quedes así.